¿Estás cursando con COVID o tienes sospecha de ello? Estos 5 puntos te interesan. Número 1. No utilices dexametasona cuando te encuentras en la fase viral. Número 2. Las pruebas utilízalas para lo que son. Una prueba negativa no te sirve para nada, tírala a la basura. Número 3. Los antibióticos utilízalos únicamente cuando hay una indicación médica precisa. Número 4. No te vacunes si estás cursando en este momento con COVID. Número 5. No bajes la guardia. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Chasek, soy médico cardiólogo. Como muchos de ustedes sabrán, durante esta pandemia he dedicado gran parte de mi tiempo a la atención de pacientes COVID. Si bien es cierto que en todos los videos previos he exhortado a la gente a qué sí hacer, este video lo efectúo justamente para aquellas situaciones que no debemos de hacer. Cotidianamente me llegan pacientes al consultorio, ya sea con prescripciones que le han dado amigos, que le han dado familiares o quizás algunos médicos inclusive que no están plenamente actualizados en el tema, y cuando uno ve la receta dice, ¿sabes qué? Te prescribieron todo lo que no se debe de hacer. Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a explicar el porqué de cada uno de los puntos que les comenté con anterioridad. La dexametasona es un derivado de la cortisona. Es uno de los medicamentos sí avalados y aprobados por la FDA para el uso de COVID. Pero una situación muy importante, en videos previos hemos platicado que esta infección viral tiene diferentes ciclos. La dexametasona o los corticosteroides están indicados en la segunda fase. En la primera fase del proceso infeccioso, ¿qué es lo que sucede? El virus ingresa a nuestro organismo y nuestro cuerpo no tiene la capacidad de verlo y reconocerlo tempranamente. Tenemos que dar tiempo a que nuestro sistema de defensa pueda ver el virus, lo pueda reconocer y lo pueda atacar. En una segunda fase del proceso infeccioso, y esto lo veíamos más con las variantes anteriores, con la alfa, con la beta, inclusive hasta con la delta. Algo que sucedía era que al cabo de 8 o 10 días los pacientes hacían una respuesta inflamatoria exagerada y lo que dañaba a las personas más que el virus era la propia inflamación. Entonces, ¿qué hacíamos? Justamente dábamos estos derivados de la cortisona o la dexametasona. Existen diferentes medicamentos, de hecho, por ejemplo, los mismos antiinflamatorios, como puede ser el ibuprofeno, como puede ser el naproxeno, tienen cierta acción antiinflamatoria, a lo mejor un poco menor. Sin embargo, de igual forma, tratamos de no darlos al principio del proceso infeccioso cuando nos encontramos en la fase viral. En la tabla que les estoy presentando un poco más abajo en la diapositiva, les gradúo la potencia de los diferentes medicamentos para bloquear al sistema inmunológico. Después de la dexametasona, pues tenemos otros medicamentos que también utilizamos con mucha frecuencia, entre ellos destaca el tocilizumab y el baricitinib, pero ellos ya son inhibidores completamente selectivos y muy potentes de la respuesta inmunológica. Si nosotros damos un fármaco de estos a un paciente cuando está al principio, que lo que tiene que hacer nuestro cuerpo es ver al virus y reconocerlo, es prácticamente como si a este soldado de batalla le estuviéramos colocando nosotros un vendaje en los ojos de manera que no puede ver al enemigo. En el video que les muestro acá a continuación, en Tuve COVID, dudas frecuentes, hablo mucho sobre estos mecanismos. Les recomiendo de todas verlo. Creo que ello les podrá aclarar muchas de estas dudas. El tema de las pruebas. Miren, para nosotros los médicos lo que importa son los síntomas clínicos. Cuando yo tengo una persona que está en casa, que ya un miembro cercano de la familia tiene COVID, por más que esta persona resulte aislada, si en los días previos esta persona tuvo convivencia con sus familiares cercanos, créanme, todos lo tienen. ¿Cuál es el error más frecuente? Que es increíble, pero 2 años después de pandemia lo seguimos viendo. Cuando dentro de un núcleo familiar alguien de repente tiene a una persona positiva con COVID dentro de la casa, esta persona la aíslan y los demás familiares se están obsesivamente haciendo pruebas y pruebas para ver si el resultado sale negativo o positivo. Si el resultado sale positivo, dicen, bueno, mira, pues sí lo tengo y me aíslo. Pero si el resultado les da negativo, el problema es que la gente duda de que lo pueda tener. Cuando tienes un contacto positivo, cuando tienes síntomas que son sugestivos además, esto no es una gripita habitual, normal, que coincidentemente te dio estando tu familiar con COVID. Esto es COVID.
Entonces, una prueba positiva para lo que es, nos sirve para corroborar, para confirmar el diagnóstico, pero de verdad, una prueba negativa, no le hagas caso, esta prueba tírala a la basura. Un error muy frecuente que, por ejemplo, he visto con muchos núcleos familiares es, por ejemplo, papá y mamá están con COVID, pero los niños salen negativos. Les hacen un par de pruebas y dicen, para no contagiar a los niños, vamos a mandarlos a la casa de los abuelos. ¿Y qué sucede? Estos niños ya son portadores del virus, quizás estén en una fase asintomática, en un momento en que las pruebas son negativas y al momento que van a la casa de los abuelos, pues ya le llevaron la infección a los abuelos, que posiblemente por el rango de edad sean personas que tienen un mayor riesgo, una mayor predisposición. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. En videos previos también hemos comentado a mucho detalle. Lo que nos debe importar es la clínica, y la clínica se refiere tanto a la exposición como a la presencia de síntomas. La prueba es únicamente un instrumento para comprobar o para corroborar. Una prueba positiva me es de mucha utilidad cuando estoy haciendo el diagnóstico. Una prueba negativa de verdad no me sirve para nada, y ya en un video previo les había comentado cómo interpretar el resultado de la prueba cuando uno ya va de salida de este proceso. Los antibióticos en COVID. Pues esta creencia que tenemos que hay una infección en la garganta, vamos a darle antibiótico. Pero esperen un momento, cuando alguien tiene una infección en la garganta o cuando alguien tiene la garganta inflamada, puede tener varias cosas. Puede tener una alergia, puede tener un proceso infeccioso por virus o puede tener un proceso infeccioso por bacteria. Los antibióticos para lo que nos sirven son única y exclusivamente para combatir a las bacterias. El COVID es un virus, los antibióticos no nos sirven para el manejo de COVID. Si de repente en algunos pacientes manejamos antibióticos cuando tienen COVID, ¿en qué situación? Si ya, por ejemplo, decidimos un paciente darle dexametasona, tocilizumab, baricitinib, es decir, estos medicamentos que platicábamos con anterioridad, que lo que hacen es bajan el sistema inmunológico, bajan la defensa, pues en este momento estamos poniendo a la persona también en un estado de riesgo o en un estado susceptible a poder desarrollar un proceso infeccioso. Entonces, si un paciente, por ejemplo, le estamos bajando las defensas, o si un paciente quizás ya tiene una neumonía debida al virus del COVID y queremos que encima no tenga una colonización bacteriana agregada de manera secundaria, en ese momento es cuando damos antibióticos. El antibiótico en COVID, créanme, no tenemos que darlo al principio, y si lo damos de esta forma, vamos a hacer varias cosas. Uno, que las bacterias que están habitualmente circulando, que se hagan resistentes a estos antibióticos. Y número dos, muchos de los antibióticos, así como le pegan a las bacterias malas, pues también le pegan a muchas bacterias buenas, a la microbiota que tenemos viviendo dentro de nosotros. Hay un barrido de la flora intestinal. Yo, por ejemplo, cuando sugiero antibióticos a los pacientes, forzosamente va el antibiótico acompañado de lactobacilos para no generar un proceso adverso. Utilicemos entonces los antibióticos únicamente para lo que son, por favor. Comentamos ya de manera breve lo que no se debe de hacer en caso de una sospecha de COVID. Si este video te gustó, por favor, dale like, suscríbete al canal para que te puedan llegar alertas y notificaciones, y mándame tus comentarios. De repente son muchos y muchos los comentarios que llegan, pero créanme, trato de buscar siempre un ratito para poder leerlos, para poder ayudarlos y dar respuesta a los mismos. Cuídate mucho, hasta la próxima, estamos en contacto. Muchas gracias.